ustedes? Bienvenidos al nuevo año. Vamos a iniciar nuestra clase el día de hoy. Habíamos mencionado la semana pasada de que la célula a nivel estructural, ¿no? Se divide en dos tipos de células. La célula procariota, que es lo que vimos la semana pasada, ¿no? Que corresponde a lo que es la bacteria, porque es una célula que carece de núcleo de menor tamaño, ¿no? Muy sencilla, carece de sistema de endomembranas, por ejemplo, de sistemas membranosos, ¿no? Entonces, eso era el representante típico de lo que es una célula procariota. Y todos los demás organismos vivientes, sean estos unicelulares o pluricelulares que existen en la naturaleza, son o están formados por células eucariotas, es decir, células más evolucionadas, células con la presencia de un núcleo, en donde en su interior se halla el ADN protegido justamente por este núcleo, donde hay una gran cantidad de sistemas de membranas en el interior, de compartimentos, ¿no? En donde cada cual tiene ciertas propiedades y características y cumplen una función determinada que en su conjunto hacen que se adecuadamente. Bien, mayor tamaño. Y esta célula eucariota se puede diferenciar en dos, en lo que se conoce como la célula animal y la célula vegetal, ¿no? En donde en la célula vegetal, además de unas características propias internas, una externa es la que más llama la atención, que es la presencia de una pared celular conformada por un polisacárido llamado celulosa. Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar ya a lo que es la célula, pero específicamente la célula eucariota. Bien. Bien, entonces, cuando hablamos de célula eucariota, hablamos de una célula como estamos viendo en este esquema, una si tiene una membrana celular, alterna lo que es el medio externo o el medio extracelular, de lo que es el medio interno o medio intracelular. Luego, generalmente, en la parte central se ve una estructura esférica, ¿no? Llamada núcleo, con su doble membranita, en cuyo interior está el ADN. Un ADN que, a diferencia de bacterias, no es un ADN circular, sino es un ADN lineal, con extremos libres. Bien, y un nucleolo también. Y todo ese espacio comprendido entre lo que es la membrana celular y la membrana del núcleo, también llamado carioteca, es lo que nosotros llamamos citoplasma. En este citoplasma se consideran dos elementos importantes, dos componentes. El citosol, que viene a ser el verdadero medio intracelular, es la parte acuosa de la célula, donde está justamente conformada por agua, están sales, hay iones, y están los sistemas de endomembranas, ¿no? Como así también otros complejos supramacromoleculares. Todo ello funcionando de manera coordinada para que la célula pueda funcionar y mantenerse viva, ¿no? Es decir, cumplir con sus funciones respectivas. Y el otro componente del citoplasma, además del citosol, es lo que conocemos como el citoesqueleto, ¿no? Que es un conjunto de proteínas que forman microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, ¿no? Que es lo que se conoce, determina la llamada arquitectura celular. Bien. Bien, vamos a comenzar hablando de la membrana plasmática. La membrana plasmática, después de haberse planteado muchos modelos, ¿no? Se consideró que el modelo adecuado era el llamado modelo del mosaico fluido. Mosaico porque su disposición es como si fuera un mosaico, como lo vemos por aquí, y fluida porque permite el intercambio de sustancias, el ingreso y salida de sustancias de acuerdo a las necesidades de la célula. Este modelo de mosaico fluido, que a su vez se considera como el modelo único de membrana, ¿no? Como que toda membrana está formada de este sistema, fue propuesto por Singer y Nicholson. ¿Okay? ¿Qué decían ellos? Ellos planteaban de que la membrana celular o membrana plasmática, o también llamada membrana citoplasmática, estaba constituida de dos capas de lípidos, ¿no? Específicamente los fosfolípidos, ¿no? Era una bicapa lipídica y a la vez proteínas. Bien, las proteínas que estaban formando la membrana, o bien estaban en la parte externa, en la periferia, y se llamaban proteínas periféricas o extrínsecas, o bien estaban atravesando, ¿no? La bicapa lipídica, a la cual se llamaba proteínas integrales o intrínsecas, ¿no? Eso es a nivel de proteínas. Dos tipos de proteínas entonces, las periféricas y las globulares. Las extrínsecas o las intrínsecas, ¿okay? Cumpliendo diferentes tipos de funciones. Y la bicapa de lípidos
estaba formada no por los triglicéridos clásicos, porque estos fosfolípidos son, digamos, en todo caso, triglicéridos o fosfoglicéridos. ¿Por qué? Porque un ácido graso fue reemplazado por esta cabeza fosfórica. Entonces, y esta bicapa está distribuida de tal manera que las cabezas están hacia los extremos y las colas están escondidas. ¿Y esto por qué? Porque las colas no tienen carga, la cabeza sí. Y las cabezas, al tener carga, son polares, las colas son apolares. Y la polaridad que tienen las cabezas, que se encuentran justamente hacia el exterior y hacia el interior, nos permiten tener afinidad con el agua, justamente por su polaridad. Por eso que se dice que las cabezas de estos fosfolipios son hidrofílicas, a diferencia de las colas, que son apolares y que no tienen carga, que serán hidrofóbicas. Esta es la razón por la que tienen que estar formando en una bicapa. Y en este sentido, si estuviera esta bicapa formada de forma inversa, no habría contacto con el agua por afuera, ni menos por adentro. Y sabemos que muchas células están flotando, ¿no?, en un líquido, en una sustancia intersticial, y que en el interior la célula está el citosol. Entonces, esta es la única manera que podría estar distribuida esta bicapa. Menos podrían ser monocapas como esta o como esta, ¿no? No dice sentido en cuanto a la afinidad con el medio acuoso. Bien, esta membrana, este modelo propuesto, se dice que es fluido. ¿Por qué? Porque permite el intercambio de sustancias que la célula requiere, como también la eliminación de aquellas que ya no necesita. Y esto la hace fluida. Por eso que la principal función de la membrana celular, ¿no?, se dice que tiene una permeabilidad selectiva, ¿no? Selectivamente selecciona aquello que debe dejar ingresar. Sin embargo, los mecanismos de transporte que tiene esta membrana, ¿no?, son de dos tipos. Uno de ellos que requiere, no requiere de un gasto de energía, ¿no? No requiere un gasto de energía, que sería, pues, lo que se conoce como la difusión, ¿no?, esto de acá. Y uno que sí requiere gasto de energía, ¿ok? Entiéndase como energía a gasto de adenosín trifosfato, a gasto del ATP, que es la molécula energética de la célula. Bien, en este primer esquema que está acá arriba, para explicar esto de transporte, ¿no?, vemos, por ejemplo, que el oxígeno puede atravesar la membrana libremente, sin ningún problema, gracias a la humedad que tiene, ¿no? Los gases se difunden, como también lo hace el CO2, ¿no?, en ambos sentidos, ¿no? Y de alguna manera también el agua, ¿ok? Entonces, cuando los gases se difunden libremente, estamos hablando de una difusión de tipo pasiva, no hay ningún gasto de energía, ¿no? Igual sucede con el agua, a través de lo que es la ósmosis, ¿no? Sale dependiendo de si fuera de mayor concentración, el agua sale; si adentro hay mayor concentración de sales, el agua ingresa, ¿no? Pero en ninguno de estos variantes hay un gasto energético. La otra forma como las moléculas pueden difundirse a través de la membrana es una difusión pasiva también, una difusión, pero donde se dice que es facilitada. ¿Y por qué es facilitada? Porque tiene unos caminos por donde ingresar. No ingresan por cualquier parte de la membrana como pasaba acá, sino hacen en lugares específicos. Como puede ver, como uno puede ser este canal de acá, este canal proteico, que puede ser a su vez un canal de iones, ¿no?, donde los iones ingresan o salen, ¿no?, y no hay gasto energético. O bien usando proteínas transportadoras, ¿no? Las moléculas ingresan allí, son reseccionadas y luego acopladas y luego integradas hacia el interior, ¿no? Y a veces también en camino inverso. Pero lo hacen a través de estas proteínas de membrana, ¿no?, de estas proteínas transmembrana, de estas proteínas globulares o proteínas intrínsecas. Pero acá no hay, en ninguno de estos dos variantes hay gasto de energía. En el último caso, que es un mecanismo conocido como el transporte activo, ¿no?, como este caso particular, la famosa bomba de sodio y potasio, vemos, por ejemplo, que donde hay más sodio, ¿no?, ingresa al lugar donde hay menos sodio. Igual sucede con el potasio, no va del lugar de mayor a menor concentración. Pero ¿qué sucede? De que para que haya ese intercambio de estos iones, ¿no?, se sabe que por cada dos moléculas, o dos átomos, perdón, de potasio que ingresan, por cada dos átomos de potasio, tienen que ser liberados 3 de sodio. Así funciona ese mecanismo, ¿ok? Y para que esto ocurra, ¿no?, por ejemplo, se tiene que invertir una molécula de ATP. Entonces, el ATP permite, ¿no?, esta bomba de sodio y potasio, y como consecuencia se tiene que desfosforilar y convertirse a ADP. Entonces, acá, ¿qué sucedió? Que teníamos ATP y ahora ya no tenemos ATP. Entonces, hemos gastado ATP, ¿no? Por eso que es un gasto energético.
¿no? A este mecanismo que siempre, y con otras variantes que requiere de gasto o consumo de ATP, es lo que conocemos como el transporte activo. ¿Okay? Entonces, a nivel de membrana, o bien hay difusión pasiva con todas las variantes que existen, ¿no? O hay un mecanismo de transporte activo. ¿Bien? ¿Qué otras funciones cumple la membrana plasmática? La membrana plasmática sirve de protección a la célula. Como lo dije hace un momento, también determina lo que es el medio extracelular de lo que es el medio intracelular. ¿Ok? La membrana también determina la forma de la célula. Hay células cúbicas, cilíndricas, estrelladas, ¿no? Hexagonales, y eso tiene que ver con la membrana. El tamaño también lo determina la membrana, ¿no? Si es de mayor tamaño, mayor longitud, la célula será mucho más grande, y si no, será mucho más pequeña. ¿Ok? Entonces, esa es otra de las funciones que tiene la membrana. A nivel de la membrana externa, vemos algunos azúcares, que son esos amarillitos que están aquí, que son glúcidos, que bien se pueden unir a las proteínas o bien se pueden unir a la cabeza de los lípidos. De la manera que si se unen a los lípidos, se llama a este complejo un glucolípido. Y si se unen a la proteína, le llamamos glucoproteínas. Generalmente, estos glucolípidos y glucoproteínas que están en la parte externa de la membrana constituyen los llamados receptores de membrana, ¿no? Muchas moléculas son detectadas por estos receptores y son transportadas hacia el interior. Son justamente estos receptores de membrana los que vienen a ser de manera, digamos, no obligatoria, porque no era la razón de ser, los que permiten que los ciertos virus, ¿no?, se fijen a este receptor. Entonces, como que aprovechan la estructura química del receptor, se acoplan, fijan en la célula y la penetran, ¿no? Entonces, y obviamente que no podemos eliminar los receptores de la célula porque están hechos para una razón fundamental, ¿no? Entonces, lo que se busca es ver la manera cómo los virus no se acoplen a estos receptores, ¿no? Y justamente es ahí donde se atacan a los virus, a nivel de los antígenos, que son lo que yo mencionaba como unas llavecitas que permiten ser reconocidos por cierto tipo de células. Por eso que les hablé que cuando los virus ingresan a nosotros por cualquier puerta de entrada, están viajando por todo el sistema interno de nosotros hasta lograr, si es que lo pueden hacer, encontrar una célula que les permita a través de los receptores integrarse a esta célula, ¿no? Y así ingresar y replicarse, ¿no? Pero como les digo, no están hechos para ellas. Una diferencia importante en la membrana plasmática de la célula animal con la célula vegetal es que a nivel de la célula animal hay estas moléculas que están acá de color amarillo, ¿no? Esta de aquí, que es lo que conocemos como el colesterol, ¿no? La membrana de la célula animal tiene presencia de colesterol. El colesterol es importante, ¿no? Y esto es bueno mencionar, todos los excesos en el consumo que nosotros tenemos, de hecho que es dañino, ¿no? Mucho colesterol también hace daño, pero lo necesitamos, miren, forma parte de las membranas celulares. A su vez, el colesterol es el precursor, ¿no? Es del cual se van a originar en nosotros los humanos, específicamente las hormonas llamadas hormonas sexuales esteroideas, ¿no? Entre los que están los andrógenos como la testosterona, que están los progestágenos como la progesterona, y los estrógenos como muchas variantes de estrógena, estradiol, estriol y todo lo demás. ¿Okay? Entonces es necesario tener colesterol en el organismo, obviamente no con excesos. Entonces hay una diferencia importante a nivel de la membrana entre lo que es la célula animal y la célula vegetal. Pero, a su vez, la célula vegetal, ¿no? Y esto debido a que, como le mencioné en un principio también, cuando hablamos de las características de los seres vivos, los vegetales no se desplazan, ¿no? Se hallan en un sitio fijo, ¿no? Allí donde evidencian o reciben la luz del sol, el frío, la humedad, las lluvias, el agua, la agresión de los animales, la injuria externa. A su vez, las plantas tienen un nivel de complejidad no tan desarrollado como los animales, ¿no? Llegan a nivel de tejidos y ciertos órganos nada más, no hay sistemas, por ejemplo, y entonces estas plantas requieren de un sostén. Si bien es cierto, existe un tejido de sostén, ¿no? Estas paredes celulares que se han desarrollado, que le brindan protección a la célula vegetal, también le brindan una rigidez propia, ¿no? Que quizá está más desarrollada en ciertos tejidos que en otros. Y esta pared celular que le da rigidez a la célula vegetal tiene
nexos de comunicación entre las células vecinas. Esos nexos de comunicación entre las células vecinas es lo que llamamos nosotros o conocemos como los plasmodesmos. ¿Qué? Los plasmodesmos. Obviamente que además de la pared celular, ¿no? En la célula vegetal encontramos una gran vacuola, ¿no? Que tiene capacidad de almacenar agua, justamente porque hay momentos en los cuales por el clima no hay humedad y entonces tiene que almacenar agua. Aunque hay tejidos llamados parénquimas que han desarrollado la capacidad de almacenar más agua, ¿no? El parénquima acuífero, por ejemplo. Eso lo evidenciamos, por ejemplo, en las plantas que viven en ambientes muy secos, las xerofitas, ¿no? Con X, como las cactáceas, los cactus, ¿no? Quien no ha visto en casa a veces que mamá ha comprado una sábila, ¿no? Muy suculentas, tienen muy desarrollado este parénquima acuífero, no hay mayor capacidad de almacenamiento de agua. Tal es así que mamá cuelga la sábila detrás de la puerta para evitar supuestamente la envidia y nunca le echa agüita, ¿no? Y la sábila vive cuántos meses y quizás hasta años, ¿no? Entonces, porque han desarrollado la capacidad esta. Y también tiene otras estructuras que lo vamos a ver más adelante, plastidos, como en este caso de color verde, que son los cloroplastos. Muy importante para llevar a cabo el proceso de fotosíntesis. Continuando, en la parte interna, lo que es el citosol, ¿no? El citoplasma, perdón, yo decía que el citoplasma tenía dos componentes, el citosol y el citoesqueleto. El citosol es la parte acuosa, ¿no? Se calcula que dentro de una célula hay más o menos también un 75% de agua en su interior, ¿no? Pero la célula no es netamente agua, es un coloide, ¿sí o no? En esa célula también, en ese citosol también están formando, como parte de su constitución, sales, ¿no? Sales, hay iones libres, hay aminoácidos que vienen como consecuencia del consumo de proteínas, hay glucosas, ¿no? Que vienen como proceso de la degradación de los azúcares, ¿no? Que van a formar energía por un lado. Hay, digamos, ARNs de transferencia, hay sistemas de membranas como retículo, la parte de Golgi, hay complejos macromoleculares como los ribosomas y otros más, que los vamos a mencionar en un momento, pero además está la parte del citoesqueleto. La parte del citoesqueleto es, como mencionaba hace unos instantes, una gran cantidad de proteínas que están atravesando todo el interior, ¿no? De arriba hacia abajo, izquierda, derecha, arriba, por todos lados, ¿no? Que permiten, de alguna manera, de que todas las estructuras internas no estén en la zona basal, por gravedad todo iría hacia abajo, ¿sí o no? Están en diferentes lugares, en forma tridimensional, como que son sostenidas por este emaranamiento de proteínas. Estas proteínas que forman el citoesqueleto, ¿no? Constituyen los llamados microtúbulos, los microfilamentos y los filamentos intermedios, ¿no? Cada quien con diferentes tipos de proteínas y teniendo diferentes tipos de estructuras. Acá participa la tubulina, la actina, la miosina, ¿no? Una serie de proteínas. ¿Qué hace este citoesqueleto? Yo decía hace un rato de que determinaban la arquitectura celular. Y sí, pues, ¿no? La forma de la célula, si bien es cierto, tiene que ver con la membrana, esta membrana es empujada, es estirada, es contraída en todo caso, debido justamente a que si estas proteínas, por ejemplo, se polimerizan y van creciendo, van empujando la membrana hacia un lado, ¿sí o no? Y si se van despolimerizando, reduciendo, van jalando la membrana hacia otro lado. Lo podemos evidenciar, por ejemplo, en las amebas. Las amebas son organismos unicelulares, ¿no? Protozoarios, que, por ejemplo, desarrollan los llamados pseudópodos, ¿no? Los falsos pies. Entonces, ¿qué hace esta célula? A través de este citoesqueleto, de estas proteínas internas que se comienzan a polimerizar, va estirando una parte de sí hacia un costado, ¿no? Como si fuera una pequeña estructura de desplazamiento, se va estirando, porque hay una polimerización de estas proteínas del citoesqueleto, y una vez que se fija, por el otro extremo se comienza a despolimerizar, se comienza a reducir, y eso hace que vaya jalando, ¿no? A toda la célula, lo que hace aparentar de que está caminando, ¿no? Por eso se llaman pseudópodos, ¿no? Entonces se debe justamente a estas proteínas que forman el citoesqueleto. Otro ejemplo de la importancia del citoesqueleto sería, por ejemplo, el hecho de la formación del uso mitótico, ¿no? Aquellas fibras proteicas por las cuales los cromosomas van a migrar, mejor dicho, las cromátides hermanas miran hacia los polos, ¿no? Durante la división celular, ¿no? Si no hubieran estas fibras del uso mitótico, no se podrían desplazar, y eso tiene mucha importancia debido al citoesqueleto, a las proteínas que forman el citoesqueleto. Inclusive la propia división celular, cuando se da la citocinesis, que es la división del citoplasma, ¿no? Igual,
Estas proteínas del citoesqueleto hacen de que la membrana se comience a estrangular, se vaya pegando en una zona media y por lo tanto después se separe. Entonces, como nos hemos dado cuenta, el citoesqueleto cumple muchas funciones importantes, ¿no? Y está formada de estos microtúbulos, microfilamentos y los filamentos intermedios, ¿no? Que tienen estas apariencias y estos tamaños característicos, no siendo esto quizá lo más pequeño de los microfilamentos. Bien, y obviamente formado de proteínas. Miren qué tan importantes son las proteínas en toda la estructura celular. No solamente están en la membrana, no solamente están en el citoesqueleto, sino también están formando parte de los ribosomas, ¿no? Y por eso que es muy importante su consumo en nuestra dieta, ¿no? Además de que requerimos de tener aminoácidos para formar nuevas proteínas. Bien, dentro de lo que es el citosol, ¿no? Uno de los componentes importantes son los ribosomas. Se dice que el ribosoma es el lugar donde el andamio o el lugar donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, ¿no? El ribosoma, cuando se constituye, forma esta apariencia, tiene esta apariencia, ¿no? De complejo ribosómico, ¿no? Pero normalmente se vaya desarmado, ¿no? Este es lo que se conoce como una subunidad mayor y esta es la subunidad menor, ¿ok? Entonces, ¿cuándo se arma? Cuando hay un ARN mensajero que salió del núcleo y tiene que ser descifrado, tiene que ser traducido, ¿no? Un mecanismo que se conoce como la traducción. Y con los aminoácidos que están en el citoplasma se va formando, según el mensaje, una proteína nueva, ¿no? Que una vez que se acaba el mensaje, la proteína sale, ¿no? Para luego ir a tener cambios y así cumplir con su función por la cual fue sintetizada. Este ribosoma, ¿no? Se estudia muchísimo y se estudia muchísimo, por ejemplo, en bacterias, ¿no? Tal es así que se puede hablar de un ribosoma procariota y también de un ribosoma eucariota. Miren las diferencias más saltantes de estos dos. Al ribosoma eucariota se le suele conocer como ribosoma 80S. ¿Ok? Se le suele llamar así, 80S. Y al procariota se le suele llamar como el ribosoma 70S. ¿Ok? ¿Y esto a raíz de qué? Esto a raíz de que ese viene a ser un coeficiente de sedimentación. Es decir, que cuando se lleva a centrifugación los componentes de las células o células para poderlos separar, ¿no? El coeficiente por el cual se puede separar un ribosoma procariota es 70S y el eucariota 80S. Bien, ahora, hablemos de la bacteria primero, ¿no? La unidad mayor es conocida como 50S y la menor 30S. No es que se sume y me tiene que dar 80S, no es así, ya son coeficientes. Esta unidad mayor 50S, como se le conoce, está conformada por 34 proteínas, ¿no? Y dos tipos de ARN, uno 23S y uno 5S, ¿no? Sigue siendo el coeficiente de sedimentación. Mientras que la unidad menor, que es 30S, tiene menos proteínas, obviamente más pequeña, y tiene un tipo de ARN llamado 16S, que es distinto a los de acá. Si esto lo comparamos con el ribosoma eucariota, nos vamos a dar cuenta que la unidad mayor es 60S y la menor 40S. Como se han dado cuenta, es 10 más que la bacteriana, ¿no? Igual acá también es 10 más. Pero esta unidad mayor tiene aproximadamente 49 proteínas, comparada con las 34, ¿no? Y tiene 3 tipos de ARN ribosómico, ¿no? Comparado con el de acá. En el único común es el 5S, ¿no? En cuanto al coeficiente de sedimentación. Mientras que la unidad menor, que es 40S, comparada con el 30S, tiene más o menos 33 proteínas, mucho más que acá, y un ARN de tipo 18S, muy distinto al de acá. Pero al fin y al cabo la composición es la misma, proteínas y ARN ribosómico. Proteínas y ARN ribosómico en ambos tipos de ribosomas. ¿Por qué se hace hincapié en mencionar estos dos tipos de ribosomas que existen? Porque son diferentes. Ya se nota la diferencia. La función es la misma, ¿no? Pero, por ejemplo, un dato importante está de que cuando uno compra un antibiótico, ¿no? El antibiótico está destinado a alimentar las bacterias que nos causan una enfermedad, una infección, una enfermedad infecciosa, ¿sí o no? Entonces, a diferencia del virus, que tú no lo puedes matar porque no tiene vida, y lo que hace es tomar medicamentos que disminuyen los síntomas, ¿no? Hasta esperar que el virus se vaya, ¿no? Con la mayoría de casos. Entonces, en las bacterias, si tú ya tienes una infección bacteriana y se conoce que es bacteriana, ¿no? El médico recomienda un antibiótico específico. Muchas veces nosotros nos automedicamos y ahí viene un gran problema. Que lo hacemos mal, que no es el medicamento adecuado, porque no es la enfermedad igual que le dio a tu mamá o a tu papá, puede ser parecida, y generamos resistencia, ¿no? Ahí está el gran problema. Pero cuando uno lee
la posología o el inserto que viene en las cajitas de las pastillas estas que a veces el farmacéutico o boticario ni siquiera te da, lo bota y tú solo puedes pedir. Y uno lee ahí la acción del antibiótico que estás tomando, penicilina, megacilina, ampicilina, moxicilina, qué sé yo, ¿no? Acitromicina y todos los que existen. Tú lees la acción farmacológica y dice claramente, por ejemplo, ¿no? Por citar un ejemplo, dice, ataca la subunidad 30S, ¿no? Del ribosoma procariótico o ribosoma 70S de Salmonella typhi, por ejemplo, evitando así la formación del complejo y por lo tanto la síntesis proteica. Entonces, ¿qué evita el antibiótico? Que se forme el complejo. Al no haber complejo no puede haber síntesis proteica. ¿Y por qué es importante que la bacteria no se sintetice? Uno, para que no se reproduzca, y segundo, porque de repente está formando con este ARN de la bacteria una proteína que tiene acción tóxica, que es una toxina que nos causa el daño, ¿no? Entonces el antibiótico actúa a ese nivel, ¿no? Una idea es evitar que se arme esto, otra idea es alterar esto de acá o alterar el de acá, ¿no? Entonces ahí trabajan los antibióticos a estos niveles. Y léanlo, ¿no? Cuando vayan a la botica, así compren una o dos pastillas o un blister de pastillas, ¿no? Una laminita con unas 10 pastillas, o pidan, pues, porque como les digo, los boticarios, o sea, el laboratorio cumple con la ley de poner en la cajita el inserto con toda la posología, dosis, acción farmacológica, composición, bla, bla. Pero la gente ni lo lee, porque la letra es muy chiquitita, ¿no? Y ahí te ha indicado todo para lo que está hecho. No, porque como hemos visto la semana pasada, hay bacterias que viven a pHs ácidos, a altas temperaturas, anaerobiosas, entonces los antibióticos están destinados justamente a atacar a un tipo específico de bacterias, si son gram positivas, gram negativas. Entonces, a veces uno siente cierto beneficio cuando toma un antibiótico, pero que no es el adecuado, porque al fin y al cabo puede haber eliminado unas cuantas, tiene la sensación de que estás mejorando, pero de repente lo que estás haciendo es destruir otras bacterias que no eran necesarias ser atacadas en ese momento, ¿no? O que pueden disminuir tus defensas inclusive. No, por eso que la receta tiene que ser prescrita por un personal calificado, que en este caso son los médicos, ¿no? Entonces vean ustedes qué importante es conocer, ¿no? Que existen dos tipos de ribosomas, similares en sí, estructuralmente infuncional, pero cuya composición es muy diversa, ¿no? Es similar, pero no es igual, ¿ok? Bien. Otro componente importante de la célula eucariota, ¿no? Que no está en la célula procariota, es el retículo endoplásmico o endoplasmático. Retículo, un sistema de redes que están en contacto con la membrana celular y a la vez con la membrana del núcleo, la eucarioteca, ¿no? O llamada también membrana nuclear. Los comunica prácticamente. Bien. Unos dicen que entre las funciones que tiene sirve de sostén al núcleo, puede ser, ¿no? Comunicación también es, pero el retículo suele tener una parte donde está totalmente liso, que se llama justamente el retículo endoplasmático liso, y una parte donde tiene ribosomas adheridos, como aquí lo vemos, y se llama retículo endoplasmático rugoso. Muchas veces se utilizan las iniciales R, E, R, y algunos le llaman hasta granuloso y ponen una G aquí, y aquí se llama el R, E, L, ¿no? El retículo endoplasmático liso. ¿Okay? Bien, o sea como sea, retículo. ¿Ok? Este de acá liso, tiene que ver con la síntesis de lípidos. Y este rugoso que tiene ribosomas, como ya hemos visto hace un ratito, los ribosomas tienen que ver con la síntesis de proteínas, tiene que ver justamente con la producción de proteínas. ¿Ok? Pero tanto estos lípidos como proteínas que se forman en el retículo, ¿no? Son, digamos, componentes para las membranas. ¿Ok? Es decir, no se va a formar un lípido que vaya bajo la piel, no va a formar lípidos que vayan al sistema nervioso. Y este de acá no va a formar proteínas que se conviertan en anticuerpos, no va a formar proteínas que se conviertan en toxinas, no. Estas proteínas y estos lípidos son para las membranas. ¿Por qué? Porque se gastan, porque hay unas membranas, se dañan, ¿no? Entonces hay que repararlas. Membranas que no solamente la membrana plasmática, ¿no? Sino membranas que probablemente de ciertas organelas membranosas, ¿ok? Pero ¿cómo lo hacen? Si bien es cierto, estas lo producen, ¿no? El retículo plasmático está muy unido al aparato de Golgi. ¿Ok? Entonces todo esto que se produce aquí, en el liso, viene por este lado, ¿no? Viene por este lado del Golgi,
¿no? Igual eso de acá, lo que se produce por acá también viene por ese lado del Golgi, ¿no? Por aquí, la llamada cara cis, el lado cis, ¿ya? Ahí vienen, van llegando, como dice acá, llega. El retículo los recibe, los almacena, si es necesario, los ensambla, y luego por la cara trans, que es el otro extremo, ¿no? Por el otro extremo, los libera, los secreta, ¿okay? Los saca hacia el exterior, ¿no? Así funciona. Por eso que siempre el retículo, como lo ves acá, está asociado siempre al Golgi, ¿ok? Entonces, entran por la cara cis y salen por la cara trans, ¿bien? ¿Y a dónde van? Bueno, pues como dijimos, ¿no? Van a reemplazar la membrana celular, ¿no? Pueden ir a reemplazar la membrana celular, pueden ir a reemplazar la membrana de cualquier organela que se ha dañado o se ha alterado, e inclusive a veces se ensamblan mal, ¿no? Y esas que se han ensamblado mal van directamente al lisosoma, ¿no? Para ser degradados, para ser reciclados. Entonces hay como que tres caminos, ¿no? Entonces por eso que a la parte de hoy se le conoce como una organela membranosa que tiene que ver con la secreción de sustancias, ¿no? Pero específicamente, como les he mencionado, debido a que aquí ingresan vesículas que traen lípidos y proteínas de retículo que se pueden ensamblar y que van a formar los componentes de las nuevas membranas que se están dañando, que hay que reparar, ¿no? Que hay que mantener. ¿Sí? Bien. Los lisosomas. Por ejemplo, digamos aquí, ¿no? Una membrana la mitocondria está dañada, es envuelta, ¿no? Y llevada a través de una vesícula al lisosoma para que se lleve a cabo la autofagia, ¿no? El comer, la autoalimentación, el autocomer. Se come a sí misma, lo degrada y luego esa sustancia pequeña la excreta, ¿no? Vía la exocitosis. Igual, ¿no? Hay células que atrapan a las bacterias, ¿no? Por endocitosis se las come, forma una vesícula, un fagosoma, y lleva a un lisosoma secundario, ¿no? ¿Por qué? Porque el lisosoma tiene en su interior, es una de sus características, tiene un pH muy ácido. Y a pesar que el pH es muy ácido, por lo cual justamente está encerrado en una membranita, tiene también enzimas que están presentes allí. Unas enzimas que se acaban de degradar. Por eso que una de las funciones más conocidas de los lisosomas, o la que abarca todas las demás, es la digestión celular, ¿no? La digestión celular, ¿no? Entonces, de tal manera que recibe estos pequeños cuerpos extraños, los rompe, los degrada y los elimina. Inclusive se dice que puede reciclar, porque hay componentes que pueden volver a servir, ¿no? Y son reciclados. Por ejemplo, ¿no? A ver, en uno de los mitos antiguos decía de que para justificar la masturbación en el hombre se decía que si el hombre no se masturbaba, los espermatozoides que producían se podían subir al cerebro. No sé si han escuchado ese mito absurdo de chiquillos, ¿no? Entonces, pues, es una forma de justificar la masturbación. A veces uno dice, oye, pero tengo espermatozoides que he formado, ¿no? Y no tengo vida sexual. Entonces, si no me masturbo, ¿a dónde se van? No hay ningún problema. Los espermatozoides tienen un tiempo de vida, ¿no? Mueren y al mismo tiempo son reciclados. O sea, muchos componentes de estas células son nuevamente reutilizables. ¿Y quién interviene ahí? Los lisosomas, ¿no? Inclusive hay un nombre que se suele denominar a la muerte celular programada, que se conoce como la apoptosis, ¿no? La apoptosis es una muerte celular programada y quien participa de esa destrucción de las células son los lisosomas, ¿no? A través de la autofagia. Por ejemplo, ¿en qué momento ocurre esto? Por ejemplo, cuando somos nosotros un embrión en desarrollo y vamos creciendo y nos vamos desarrollando, llega un momento en que nosotros, cuando ya se forman los ojos, no tenemos párpados, están sellados, ¿no? Entonces, células de ese lugar, ¿no? En ambos ojos, en forma de líneas, comienzan a morir. Y al morir, liberan al párpado en dos, en el párpado superior y el párpado inferior, y ya podemos abrir y cerrar los ojos. Entonces, esas células han muerto por apoptosis. Fue una muerte celular programada para que eso ocurra, ¿no? Y ahí intervienen los lisosomas también, ¿no? ¿Okay? Después tenemos otros muy parecidos a los lisosomas, ¿no? Que también son los peroxisomas. Igual, sistema de doble membrana, ¿no? Algo así es también el lisosoma, ¿no? Pero en cuyo interior hay una enzima, ¿no? Y que ataca el peróxido de hidrógeno, descomponiéndolo en agua y oxígeno. ¿Qué es el peróxido de hidrógeno? Es el agua oxigenada, ¿no? La enzima se llama peroxidasa. Entonces, a veces esta gente suele ser nocivo para la célula, llega aquí y inmediatamente lo descompone en agua y oxígeno, ¿no? Para que ya no cause daño. Otra forma de evidenciar esta peroxidasa, esta enzima, ¿no? Es el hecho, por ejemplo, que cuando nos hemos caído alguna vez de pequeños en el piso, nos hemos raspado, nos hemos hecho una herida,
¿no? Y se ve la sangre ahí sucia con la tierra, mamá lo primero que hacía era ir con un algodón y nos echaba agua oxigenada, ¿no? Y nosotros nos asustábamos. En la medida que mamá nos echaba agua oxigenada para limpiar la herida, veíamos de que se formaba espuma, ¿sí o no? Entonces, ¿qué sucede? Que estas bacterias que están en el suelo tienen en su interior muchas de estas peroxidasas, igual que el peroxisoma, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede? Que al echar agua oxigenada, la presencia de bacterias que hay ahí, ¿no? Que es proporcional a la cantidad de esta enzima, hace que inmediatamente la comience a descomponer el agua oxigenada en agua y oxígeno. Agua que se queda por los costados de la herida y el oxígeno que forma la espuma. Mamá nos limpia, nos asustamos porque cree que arde, nos arde, después nos voy a echar un poquito más de agua oxigenada con un nuevo gas o algodón y vemos que hay menos espuma, ¿no? Lo cual implica que hay menos bacterias, por lo que hay menos enzima, ¿no? O sea, nos está limpiando. Y así, hasta que en 3-4 pasos mamá nos echa y ya no sale ni una espuma, ¿no? Y quiere decir que ya no hay esta enzima y por lo tanto ya no hay, es el indicador de que ya no hay bacterias, ¿no? Que la herida quedó limpia. Y ahí recién nos echamos la cremita y qué sé yo, es cicatrizante. Las vacuolas, ¿no? Que están presentes en las células, a nivel de la célula vegetal, son de mayor tamaño. Ocupan un gran espacio que suelen normalmente desplazar el núcleo hacia un costado. Y no solamente hay una, sino a veces suelen haber 2 o 3, dependiendo, pero generalmente hay una bien grande, ¿no? Que suele almacenar una gran cantidad de agua. Esta es una característica importante a nivel de la célula vegetal, que también es una célula eucariota, porque suele desplazar a todos los componentes internos hacia el exterior, no hacia la periferia. ¿Y por qué mencionaba que existe esta vacuola en las células vegetales? Obviamente porque como está en un lugar, no va en busca de agua ni alimento, ¿no? Aprovecha lo que captura del ambiente a través de las raíces y lo va guardando, ¿no? La planta hace algo así como que guarda un pan panamayo, ¿no? Acuérdense ustedes que durante los 12 meses del año, ¿no? Hay 4 estaciones. Hay una estación en la cual las hojas no están, se caen, ¿no? 3 meses que no hay hojas en las plantas. Entonces, la pregunta es, ¿y cómo hacen fotosíntesis? ¿No? ¿Cómo van a vivir? Bueno, pues de todo lo que almacenaron, ¿no? De todo lo que almacenaron. Uy, no hay agua, no estamos en verano, no hay agua, ¿de dónde sacan agua? Bueno, de acá almacenó, pues. Hasta que llega un momento en que nuevamente la humedad se da y nuevamente tienen agua, ¿no? Por eso que tienen una gran vacuna desarrollada. Sí, a ver. No, la vacuna se llena de agua. O sea, a ver, hay un capítulo que vamos a ver de tejidos, ¿no? Animales y vegetales. Cuando hablemos de tejidos vegetales vamos a mencionar de que hay plantas de que suelen desarrollar ciertos tejidos según las circunstancias, según sus necesidades, ¿ya? Y lo que se conoce como parénquimas, ¿ok? Y hay plantas que desarrollan, o sea, y si bien es cierto, todas las células vegetales tienen vacuolas, hay plantas que desarrollan ciertos tejidos con una mayor capacidad de almacenamiento de agua, ¿no? Y eso se llama parénquima acuífero, por ejemplo. Pero así como también las plantas requieren de agua, sobre todo aquellas que viven en ambientes secos, por eso que desarrollan mayormente ese parénquima, también hay plantas que tienen que desarrollar un parénquima aerífero, ¿no? Donde las células almacenan aire, pero no a través de las vacuolas, ¿ok? Almacenan aire, estructuras diseñadas para almacenamiento de aire. Y yo les hago la pregunta, ya que ustedes me las hacen, ¿por qué una planta necesitaría almacenar aire? ¿Mm? Porque una planta requeriría tener un parénquima aerífero y almacenar aire. ¿Por qué? Para flotar en el agua. ¿Y por qué tiene que flotar en el agua? ¿No sabe nadar? ¿Se ahoga? ¿Todas las plantas están en el agua? No siempre, ¿no? Así es, Samantha, para flotar y estar más cerca del sol y poder llevar a cabo la fotosíntesis, ¿no? Y esto lo evidenciamos, por ejemplo, en las algas, ¿no? Hay algas de gran tamaño que crecen en las rocas que están por debajo del nivel del mar y si es que por lo menos flotan, ¿no? Por lo menos flotan o tratan de flotar, tratan de llegar a la superficie del agua porque la luz del sol no atraviesa todo el agua, no se llega hasta cierta profundidad nada más. Entonces, para poder llevar a cabo el proceso fotosintético y así útiles, ya que tienen nutrición autótrofa, ¿no? Entonces requieren estar lo más cerca del sol que se pueda. Entonces, estas plantas acuáticas, que son las algas, desarrollan este parénquima para poder así tener aire que les permita flotar o por lo menos estar más cerca de la superficie del agua, ¿no? Perfecto, muy bien. Qué bien, chicos. Bien, los cloroplastos son plastidios, son estructuras o plastos, ¿no?, que la planta tiene, solamente la planta, con la finalidad, en este caso particular, de este cloroplasto, de llevar a cabo la fotosíntesis.
Los plastidios en general se podrían clasificar en dos grupos, los que tienen pigmentos y los que no tienen pigmentos. Los que tienen pigmentos son llamados cromoplastos, ¿no? Y los que no tienen pigmentos son leucoplastos. Creo que aquí está. Ahí está. Entonces, un plastidio primitivo llamado protoplastidio, ¿no? En un momento determinado se puede formar un etioplasto, ¿no? Que es un cloroplasto que todavía no se ha puesto el sol, y cuando se ponga se convierte en cloroplasto, ¿ya? Pero a su vez forma los llamados cromoplastos, ¿no? Que son plastidos con diferentes tipos de pigmentos, ¿no? Está, por ejemplo, la xantófila, que se escribe con X, xantófila, que tiene color amarillo. Está el caroteno, que tiene el color anaranjado, y tenemos al licopeno, que es de color rojo. Y acá está la clorofila, ¿no? Que es de pigmento verde, que es de color verde, ¿no? La clorofila. Entonces, uno podría decir que el cloroplasto es un cromoplasto, porque tiene pigmentos, ¿sí o no? Pero debido a su capacidad fotosintética, ¿no? Como que se le ha separado, porque justamente cumple un papel muy importante en el mantenimiento de la planta, ya que a través de la fotosíntesis la planta utiliza elementos inorgánicos para formar la glucosa, que es un componente orgánico, y ahí tiene una fuente de carbono que le genera la energía para poder vivir. Pero también hay un grupo de plastidios que no tienen pigmentación, que son llamados leucoplastos, y que pueden almacenar almidones, y se llaman en este caso amiloplastos, o almacenan elagioplastos, ¿no? Porque tienen aceites, ¿no? Y si almacenan proteínas, se llaman proteinoplastos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos un caroteno, ¿no? Hacemos el corte de la zanahoria, una capa muy fina, y vemos que en las células están ahí, ¿no? Pequeños pedacitos naranjados claritos. Y dice, pero profe, la zanahoria se ve más naranja. Claro, pues acá tienes una capa de células, imagínate tener cientos o miles de capas encima, o sea, ya de color naranja, ¿no? Igual pasa con el tomate, ¿no? Tú haces una capa y se ven como puntitos rojitos nada más, pero todo se ve casi blanco. Y dice, pues si el tomate lo veo rojo, claro, pues, ¿no? Varias capas de células sí se va a ver rojo, ¿no? Y lo mismo pasaría con la xantófila, ¿no? En el zapallo, por ejemplo, en el ají amarillo, ¿no? Se ve ahí pequeñas cositas ahí. Y dice, pero no se ve tan claro, claro, porque es una sola capa. Y aquí vemos los amiloplastos. Profe, pero no era que el amiloplasto era transparente sin pigmentos, claro. Tienen esta misma forma, pero de color blanca. Pero ¿qué sucede? Que como los amiloplastos tienen almidón, se sabe que hay un compuesto llamado Lugol amarillo, que tiene yodo, que cuando entra en contacto con el almidón, lo cambia a este color, ¿no? Entonces uno lo ve a simple vista, lo ve transparente porque no tiene pigmentos, pero cuando le agrega Lugol, a esa misma muestra se cambia de color y se ve así, ¿no? Las pequeñas formas de los amiloplastos, que inclusive se puede diferenciar por la morfología, amiloplastos del arroz, amiloplastos de la papa, ¿no? Amiloplastos del frijol, por ejemplo. Tienen formas características cada uno de ellos, ¿no? A nivel de microscopía. Sigamos con mi cloroplasto. El cloroplasto se caracteriza, son estructuras, ¿no? Tridimensionales que se caracterizan por tener una membrana externa, ¿no? Que es la membrana que está hacia afuera. Luego hay una membrana interna que va hacia adentro. Y entre ambos está un espacio intermembrana, ¿no? Bien, pero todo el espacio interno es lo que se conoce como el estroma. Todo el espacio interno. ¿Bien? En ese estroma puedes encontrar pequeños lípidos, puedes encontrar el ADN del cloroplasto, puedes encontrar ribosomas, puedes encontrar granos de almidón, pero lo más importante son este conjunto de pilas, ¿no? de discos llamado grana. Esta grana está formada de varios discos que se llaman tilacoides. Y es justamente en este tilacoide, ¿no? Es justamente en este tilacoide y en el estroma, ¿no? Donde se lleva a cabo, ¿no? El proceso fotosintético, ¿no? La fotosíntesis. ¿Okay? La fotosíntesis. Tanto en el estroma como en los tilacoides. A través de dos etapas, llamada fase oscura, fase lumínica, que lo vamos a ver en un momento más adelante cuando hablemos de la fotosíntesis, porque hay un capítulo de fotosíntesis, ¿ok? ¿Cómo se le ven a estos cloroplastos? Se le ven así. Todas esas estructuras pequeñas verdes que están llenas de un pigmento llamado clorofila, ¿no? Que suelen abundar y ser más notorias en las hojas, que es allí donde se lleva a cabo justamente la fotosíntesis, porque están capturando la energía lumínica que proviene del sol. ¿Bien? Entonces son así de complejos. ¿Bien? Hay una teoría que dice que tanto el cloroplasto como las mitocondrias, ¿no? La llamada teoría endosimbiótica, formaron parte de una célula eucariota y se quedaron allí, ¿no? Y quizás lo vamos a mencionar un ratito más. Entonces, sigamos. Y ahí está.
¿no? La contraparte de la mitocondria, ¿no? A nivel de la célula animal. La mitocondria también tiene una membrana externa, ¿no? Y una membrana interna. Pero la membrana interna se pliega hacia el interior formando las llamadas crestas mitocondriales, ¿no? Las llamadas crestas mitocondriales. ¿Qué? ¿Qué encontramos sobre estas crestas? Encontramos, por ejemplo, el ADN mitocondrial. Encontramos ribosomas, ¿no? Lo que hace suponer que es una célula procariota, ¿no? Un ADN mitocondrial circular, ribosomas, parece bacteria, ¿sí o no? ¿No? Y un interior, ¿no? Y un interior, como entre ambas membranas, el espacio intermembrana, ¿no? Y un interior conocido como la matriz mitocondrial. ¿Ok? Es muy similar al cloroplasto, pero no es el mismo. ¿Y qué función tiene este? Tiene como función la respiración celular, específicamente la respiración de tipo aeróbica. Miren, el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir y que lo ingresamos generalmente por la nariz, llega por la circulación, los pulmones llegan a la circulación y va a todas las células. Pero cuando llega el oxígeno en la célula, ¿no? Creo que ya lo mencioné, el oxígeno es peligroso para la célula si es que está en el citosol. Entonces tiene que ser incorporado al interior de la mitocondria, ¿no? El oxígeno ingresa sí o sí a la mitocondria, ¿no? Aquí está el oxígeno, no puede estar afuera en el citosol porque es un agente oxidante, le causa daño a la célula. Entonces el oxígeno ingresa a la mitocondria. Bien, y la mitocondria se encarga de utilizarlo para poder producir ATP, energía. ¿Ok? Energía. Entonces, acá puedes ver una fotografía del microscopio electrónico, la mitocondria. Entonces, por eso que cuando uno habla de respiración celular, como funciona la mitocondria, no se olviden que es la respiración de tipo aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno. La anaeróbica es la que ocurre en el citosol, ¿no? Entonces, cuando uno habla de respiración celular, hay dos subtipos. Una que ocurre en el citosol, que es la primera, que es anaeróbica, y la segunda que ocurre dentro de las mitocondrias, que es de tipo aeróbica. Vamos a hablar también en una clase aparte, ¿no? Sobre todas las funciones que tienen que ver con la glucólisis, por ejemplo. Bien, antes de continuar con el núcleo, lo vamos a dejar para después del descanso. Les pregunto, preguntas sobre esta parte. ¿Qué cosas no les sacó claro? ¿Alguna duda que tengan por ahí? Por favor, escriban, ¿no? Ya que vamos a dejar el núcleo para el siguiente momento. Los estoy observando, por favor, necesito que me hagan preguntas. Mientras faltan estos pequeños 3-4 minutos hasta que tengan su descanso. ¿Está claro? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Qué pasa con las membranas? A ver. No entiendo. ¿Qué pasa con las membranas? Aquí. Explícame, ¿qué pasa con las membranas? ¿La función, la estructura? La de aquí, la segunda función está acá, Henry, la número 2. Bien, te menciono. Si bien es cierto, la membrana es todo esto, ¿no? Hay partes donde solamente hay fosfolipios como acá. Entonces, por estas zonas fácilmente difunden los gases. Para que los gases se puedan difundir se requiere que las membranas estén húmedas, ¿no? Entonces, eso no es la función del agua. El agua tiene como función humedecer las membranas y eso permite el transporte de gases, ¿no? De una manera de una difusión simple. Es como cuando por tu ventana entra el aire y sale el aire y no hay problema, ¿no? Algo así, sencillo. El agua también puede atravesar la membrana, ya debido a que las capas son hidrofílicas por ambos lados, entonces el agua puede pasar, pero dependiendo de ciertas circunstancias, sobre todo cuando hay desequilibrios en el medio externo o en el medio interno, ¿no? O sea, llámese si el medio deja de ser isotónico, se vuelve muy salado, llámese hipertónico, entonces la célula como mecanismo de respuesta libera aguas al exterior.
Como comienza a liberar agua, se arruga. O si afuera el medio es muy poco salado, es hipotónico, entonces la célula considera que adentro tiene mucha sal y lo que hace es meter agua, ¿no? Entonces el agua pasa también a través de la membrana fácilmente. En el segundo caso, que es lo que tú preguntas, ¿no? En el segundo caso, en lugar de pasar simplemente como que dice, por la ventana, es como que tú tengas puertas, específicamente puertas de ingreso y de salida, que es por donde tú vas a permitir el ingreso, ¿no? Puertas que están como canales, ¿no? Que a veces que están abiertos y por ahí es donde ingresan estas partículas, ¿te das cuenta? Es un canal proteico, una proteína integral, ¿no? O intrínseca que está atravesando la membrana y está para que por ahí justamente pasen este tipo de moléculas que no pueden pasar por la capa fosfolipídica. Y en otros casos hay proteínas llamadas proteínas transportadoras, ¿no? Es como que, ¿cómo te explico? Es como cuando entras a esos micros del corredor, ¿no? Que pones tu tarjeta, se activa y tienes que pasar por esa palanquita que te permite ingresar, ¿sí o no? No, si bien es cierto, tienes que pasar por allí, pero esa palanquita es la que te transportas al interior. Si no pasa la tarjeta, no tienes saldo, la palanquita no se mueve, ¿sí o no? ¿No? Algo así. Entonces existen proteínas transportadoras, que es por donde atrapa una molécula, la reconoce, como que la atrapa y se cierra y la hace pasar hacia el interior. No es como que abre los bracitos en una zona específica, agarras ahí, lo jalas y lo metes hacia el interior. ¿No? Son proteínas transportadoras. Pero en ambos casos, el primero y el segundo caso, no hay gasto de energía, no hay gasto energético, por eso que se llama difusión. La primera es una difusión simple y ósmosis al mismo tiempo, y la segunda se llama difusión facilitada, porque le está facilitando el ingreso, pero por un determinado lugar. No sé si con eso te queda más claro. ¿Mm? Henry, ¿estás ahí? ¿Un poco mejor el concepto? La creatina es una proteína estructural. La alimentina ahorita lo vamos a mencionar. ¿Qué más? Bien, ¿qué función cumplen los microfilamentos? ¿No? Los microfilamentos. A ver, o sea, los microfilamentos, microtúbulos y todo esto forman parte del citoesqueleto, ¿no? Ellos están en constante polimerización y despolimerización, o sea, se estiran y se contraen. Ese estiramiento y esa contracción permite que la célula se pueda desplazar, como por ejemplo el movimiento ameboideo. Permite que la célula se pueda dividir en dos a nivel de citoplasma, o sea, que ocurra la citocinesis después de la división celular. Permite que las proteínas se alineen y no entre centriolos de polo a polo y por allí puedan viajar las cromátides de los cromosomas y después de la metafase, es decir, en la anafase. Entonces tienen muchas funciones las proteínas, ¿no? Que forman el citoesqueleto, que son justamente los microtúbulos, microfilamentos y filamentos intermedios, ¿no? Por eso que en conjunto se dice que determinan la arquitectura celular, ¿no? La ciclosis misma, que es el movimiento entre unas células, es dado justamente por estos proteínas que forman el citoesqueleto, ¿no? Por eso que se le ha separado. Lo que antes se llamaba simplemente citosol y casi nunca se mencionaba a estas proteínas, hoy se le separa al citosol, al citoplasma, en citosol y citoesqueleto, ¿no? Porque se ha visto que ellas son las responsables de muchos de estos factores. Inclusive, por ejemplo, cuando hay una infección y el glóbulo blanco tiene que llegar a un sitio de infección, ¿no? Si el glóbulo blanco sigue todo el circuito de los vasos sanguíneos, va a demorar en llegar al sitio de infección. ¿Qué hace el glóbulo blanco? Se estira, gracias al citoesqueleto, a estos proteínas del citoesqueleto, se estira y atraviesa el vaso, ¿no? Y corta camino, como decimos. Eso se llama la diapedesis, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. ¿Bien? Acerca de las oxidasas y todo lo que se llama lo vamos a ver más adelante en otro capítulo, cuando hablemos justamente de la fotosíntesis, ¿ok? Y otros procesos. La catalasa, lo que he mencionado, las catalasas, ¿no? O peroxidasas hacen eso, degradan, ¿no? La oxidasa se oxida. Las enzimas oxidasas lo que hacen es llevar oxígeno a un determinado lugar, ¿no? Las hidrolasas llevan agua, ¿no? ¿Ok? Entonces, las funciones de las enzimas están determinadas a veces por su nombre o el lugar donde actúan. Una proteasa es aquella que rompe proteínas, una amilasa, el almidón, una lipasa rompe lípidos, ¿no? Entonces, esas son a nivel enzimático. Bien, bien, creo que estamos en su tiempo. Bien, chicos, regresamos en 15 minutos, ¿no? Continuamos con nuestra clase. Estaba viendo las preguntas que por ahí se me estaban pasando, ¿no? Para que después no se diga que no las resuelvo, porque hay algunas que ya tocamos el tema, ¿no?
Bien, estaba leyendo la que tengo más atrás y dice cuál es la diferencia entre la pimentina y la queratina. Lo mencioné hace más o menos rápido. La queratina, por ejemplo, es una proteína estructural. Una proteína estructural quiere decir que forma estructura. Por ejemplo, está a nivel de la piel, pelo, uñas, ¿no? Las pezuñas de los animales. Esa es la queratina estructural. La pimentina, en cambio, es una proteína que forma parte de los filamentos intermedios. No es una proteína como la tubulina que está en los microtúbulos, ¿no? O la actina aquí. Y obviamente tiene que ver con las funciones del citoesqueleto, ¿no? En todo caso tendría que ver con la tensión de la célula, ¿no? Pero esta es intercelular. En cambio, la queratina sería pues una proteína de estructuras externa, ¿no? Por ejemplo, los fumadores, los que usan pipas en para fumar, tienen muchas veces el labio grueso, oscuro, y ese labio se ha queratinizado, ¿no? Por ejemplo, entonces la queratina es una proteína que está a nivel de la epidermis, ¿no? Del tejido plano queratinizado, y que debido a una necesidad como la protección externa, se sintetizan un poco más, ¿no? Entonces muchos labios se suelen queratinizar, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta que leí por ahí, como lo dije, ¿no? Catalases y oxidasas, ¿no? Son enzimas, ¿no? Y las enzimas lo que hacen es llevar a cabo procesos bioquímicos acelerando las reacciones. ¿Cómo lo hacen? Catalizan. Y entre ellas, por ejemplo, forman enlaces liberando moléculas o rompen enlaces agregando moléculas. Una oxidasa agrega oxígeno molecular, ¿no? Una catalasa, por ejemplo, degrada, ¿no? Degrada el peróxido de hidrógeno, ¿no? Entonces, las enzimas hacen eso. Bien. Vamos a continuar una vez con la parte del núcleo, que es una parte un poquito más compleja. Estamos aquí. Bien. A ver. Bien, voy a comenzar a decirles algo simpático. Hay preguntas muy bonitas, muy interesantes, pero a veces son fuera del tema, ¿no? Y a veces eso nos quita un poquito de tiempo, o a veces por ahí no se le responde porque no hay tiempo para responder, ¿no? Y lo cual no quiere decir que no quiera atenderlos. Lo voy a hacer esta vez, ¿ya? Cuando uno prepara un medicamento, lo que más importante del medicamento es el llamado principio activo, ¿ya? El principio activo, que es lo que justamente tiene acción farmacológica sobre lo que uno busca. Pero ese principio activo a veces requiere de ciertos componentes, como por ejemplo agua, para que se pueda disolver. Requiere, por ejemplo, de a veces componentes adicionales como colorantes, saborizantes. Todo esto es lo que se llaman excipientes, ¿no? Entonces, en las recetas médicas viene, en la composición del medicamento, por ley está obligado a poner el principio activo, pero no está obligado hasta que pongan los excipientes. Entonces siempre se pone en la receta excipientes CSP, ¿no? Significa excipientes cantidad suficiente para. Y arriba está, qué sé yo, amoxicilina 1 gramo. Entonces es la cantidad suficiente para 1 gramo de amoxicilina. No es la receta secreta de cada medicamento. Es por eso que en los medicamentos genéricos prácticamente no hay excipientes, o hay lo más mínimo. En cambio, los otros excipientes tienen recubiertas, ¿no? de coloración, para que cuando tomes no se vaya deshaciendo en la boca ni el esófago, sino llegue hasta el estómago y ahí se rompa, ¿no? Como las cápsulas, por ejemplo. Por eso le cuesta mucho más, ¿no? Ahí sube el importe, son un poquito más de mejor acción. Sin embargo, cuesta mucho más porque el laboratorio le costó de fabricarla, le costó hacer la publicidad para vender. Nadie hace publicidad por un genérico. Lo digo yo porque trabajo en laboratorios mucho tiempo, pero y tienen que hacer mejores acciones. Pero por ley, hoy un médico está obligado a ponerte una receta genérica, ¿no? Que si uno toma bien y adecuadamente, tiene la misma función. Quizás es más amarga porque no tiene un saborizante. Por ejemplo, el medicamento para niños. Todos los medicamentos para niños, de hecho, que tienen que tener, ¿no? Uno comprando genéricos, o compra de marca, porque tiene que venir con sabor a fruta, con olor a frutas para que el niño lo pueda consumir. En cambio, un adulto sí puede manejar los genéricos. Entonces, los excipientes son ellos. ¿Bien? Bien, continuamos entonces con el núcleo. Ya si nos da un poquito de tiempo, hacemos otro tipo de preguntas también. ¿Ya? El núcleo, como mencioné, es un núcleo generalmente circular que se ubica generalmente en el centro de la célula. ¿Por qué digo generalmente? Porque el núcleo puede estar desplazado, por ejemplo, en una célula grasa, por la grasa hacia un costado, o en la célula vegetal,
por la gran vacuola está hacia un costado, no está en el centro, ¿sí o no? Pero generalmente es el lugar donde se ubica. ¿Okay? En las células cúbicas está en el centro, por ejemplo. En las células plenas también, pero en las células cilíndricas están un poco más dispersados hacia abajo, hacia la parte basal, donde se apoya. La neurona está en el cuerposoma, ¿no? Y la célula es hasta el axón y las dendritas, ¿sí o no? Entonces, es generalmente esférico. Acá lo podemos ver en una microscopía electrónica, ¿no? Y acá vemos, por este ejemplo, el nucleolo, ¿no? Y por acá suelto está todo lo que vendría a ser la cromatina, y en su parte más oscura llamada heterocromatina y en su parte más clara llamada eucromatina. Bien. Sucede que este núcleo tiene una membrana que lo delimita. O sea, esa membrana es una doble membrana, y esa doble membrana no es continua, al contrario, es discontinua como lo vemos por aquí, dejando pequeños pasos que son lo que conocemos como el poro nuclear. ¿Ok? El poro nuclear. Y obviamente, como lo mencioné hace un momento, ¿no? El núcleo también está en comunicación con el retículo endoplasmático, ¿no? Que lo lleva cuando comunica la membrana. En un momento se pensaba que el núcleo no tenía ninguna función específica, que solamente se desintegraba cuando ocurría la profase y reaparecía en la telofase. ¿No? Hoy se habla de que tiene que ver en sus dos componentes, la parte fibrosa, que está en forma de fibras, y la parte granulosa, formada de gránulos. Hoy se sabe que tiene que ver con la síntesis de otro tipo de moléculas, ¿no? Acá se ve claramente la doble membrana, se ven los poros, ¿no? De la carioteca o envoltura nuclear, se ve el nucleolo, una estructura esférica, refringente, que a veces se puede ver en microscopio, se distingue su refringencia, y el ADN, pero que es un ADN que no está solito como tal, sino que está unido a proteínas llamadas histonas, por lo que a ese complejo se le llama cromatina. ¿Ok? Y el poro no es un simple hueco, sino es realmente un complejo de poro. Es un complejo de proteínas, ¿no? En una clase de 4 horas fácilmente uno puede explicar toda la parte molecular del complejo de poro para que lo vean qué tan complejo es. Sin embargo, con ustedes solamente que ese poro está rodeado por un conjunto de proteínas que se suele regular, es decir, cerrarse o abrirse según las circunstancias que requiera, ¿no? El núcleo de incorporar o eliminar sustancias. Por ejemplo, por este complejo de poro es donde sale el ARN mensajero, ¿no? Cuando se va a llevar el mensaje hacia el citosol, ¿no? Bien. Pero cuando uno habla de función del núcleo, realmente el núcleo no tiene función. Lo que tiene función es lo que está dentro del núcleo, ¿no? El nucleolo, y en este caso particular la cromatina, es decir, el ADN. ¿Ya? El ADN, en un principio, ¿no? Lo que se llamó el dogma de la biología, el dogma central de la biología, decía, habla de este proceso, ¿okay? De este proceso. Que el ADN, la información genética contenida en el ADN que podía pasar de una generación a otra, ¿no? Vía la mitosis, por ejemplo, también podría servir de molde para que a través de un proceso llamado transcripción se pueda llevar este mensaje en una molécula más sencilla llamada ARN, ¿no? De una sola cadena, y en lugar de donde habían timinas habían uracilos, y que esta molécula, ¿no? Que atravesaba, salía del núcleo, ¿no? Salía del núcleo hacia el citoplasma, ¿no? ¿No? Esta molécula de ARN que salía de lo que sería el núcleo, ¿no? Hacia la parte externa del citoplasma, ¿no? Podía luego traducirse en una proteína, ¿no? Es decir, que todo mensaje contenido en un gen, ¿no? Originó una determinada proteína. Pero esto ha cambiado un poco en los últimos tiempos. Por ejemplo, que a su vez se sabe que hoy día el ADN se puede replicar, es decir, puede formar copias de sí mismo. Y esto lo evidenciamos en la mitosis, ¿no? En la mitosis, una célula que tiene ADN, ¿qué sucede? Que el ADN se abre. Ustedes saben que está unido de forma complementaria, ¿sí o no? Donde recordamos de que, por ejemplo, en el ADN, siempre frente a lo que es una adenina, se va a encontrar siempre una timina, en forma complementaria, ¿no? Eso va a ocurrir siempre. Y a su vez, donde hay una timina, siempre va a tener frente a una adenina, ¿sí o no? ¿No? Es una complementariedad de bases. Y también se mencionaba, ¿no? Que había otro tipo de complementariedad, que era que las guaninas, ¿no? Se encontraban frente a, digamos, a 3 puentes de hidrógeno, ¿no? No lo puedo poner en PES, pero que estaba con 3 puentes de hidrógeno unidos a la citosina, y que a su vez, ¿no? La citosina está unida con 3 puentes de hidrógeno, ¿no? Con la guanina. Eso ya lo conocemos en el ADN. Entonces, cuando esta molécula de ADN se abre, si en un lado hay adenina, se supone que aparece la timina, ¿sí o no? Porque esto estaba ocurriendo así. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando ustedes abren el ADN, cada cadena de ADN que se abrió
sirve de molde para crear una nueva copia complementaria. Cada quien conforma una nueva copia. Finalmente se forman dos nuevas copias y cada una de estas copias son idénticas entre sí. Entonces, en la mitosis esto pasa en las células hijas, ¿ok? Por lo tanto, eso se llama replicación. Okay. Por favor, ¿puede bajar un poquito la voz? ¿Puede bajar un poquito la voz? Gracias. Bien, entonces sucede que el ADN se replica. Entonces, eso fue algo interesante esto de acá. Y otro caso que se evidencia en los virus ARN, por ejemplo, es el hecho de que un virus que tiene una molécula como ARN puede retroceder y hacer el proceso inverso de la transcripción a fin de convertirse en ADN, para luego iniciar todo este proceso nuevamente. Estos retrovirus, como el caso de este coronavirus, es un virus ARN. Este virus, para poderse insertar en el ADN de nosotros y causar daño, tiene que retroceder. O sea, de repente, una forma de evitar su daño sería bloquear esta transcripción, solo que demora el tiempo y el virus sigue matando vidas, ¿no? Por eso hay que buscar una vacuna más rápida, ¿ok? A su vez, por ejemplo, si antes se decía que un gen codificaba una proteína, hoy sabemos, por ejemplo, voy a poner acá una proteína, ¿no? Una proteína como un anticuerpo. Este es un anticuerpo. Tiene dos proteínas de cadena pesada, son dos proteínas iguales, formadas por un gen, pero después también tiene dos proteínas ligeras, que son formadas por otro gen. ¿Ok? En esta parte no. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, para formar una proteína necesita dos genes, ya no necesariamente un gen, ¿sí o no? Lo estás comprobando aquí. Igual pasa como en la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas, 2 del tipo alfa que son idénticas y 2 del tipo beta que son idénticas. ¿Ok? Entonces requiere 2 genes. Algo así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que, por ejemplo, para formar una proteína necesita 2 genes, ya no necesariamente un gen, ¿sí o no? Lo estás comprobando aquí. Igual pasa como en la hemoglobina. La hemoglobina tiene 4 cadenas, 2 del tipo alfa que son idénticas y 2 del tipo beta que son idénticas. ¿Ok? Entonces requiere 2 genes. Entonces esto cambia un poquito, pero igual sigue siendo el dogma, ¿no?, de la biología molecular. Es más, ustedes acuérdense, cuando nosotros fuimos un cigoto, ¿no? Ese cigoto, ¿cómo se formó? Se formó de la unión de 2 células gaméticas de papá y mamá. ¿Ok? Y hubo fecundación y se formó una nueva célula. Cada gameto aportó la mitad de información genética. Ese cigoto tiene información genética contenida en un ADN, que es diploide. Y nosotros hemos sido esto en un principio. Y a través de este proceso que hemos ido formando diversos tipos de proteínas, somos lo que somos hoy en día. Por citar ejemplos, ¿no? Que suena increíble, pero es así, ¿no? Obviamente que hay una interacción entre los genes del medio ambiente, ¿no? Pero ahí está. ¿Cuál es esto? Que tenemos un color de cabello parecido al de papá o mamá, forma de cabello, con textura de cabello, tamaño de ojos, forma de ojos, distancia entre los ojos, color de los ojos, forma de nariz, tamaño de nariz, ancho de nariz, base de nariz, nacimiento de nariz, color de piel, textura de la piel, la cadera, los hombros, el cuello, la forma de caminar, inclusive la forma de aplaudir, la forma de reír, cruzar los brazos, cruzar los dedos, todo eso y muchas cosas más que a veces no se ven, como por ejemplo tu grupo sanguíneo, que lo tienes que ver con una prueba bioquímica, ¿no?, con un reactivo. Inclusive a través de una ecografía puedes darte cuenta que tienes de repente un riñón más grande que el otro, como lo tenía tu papá y tú nunca lo supiste, o de repente tienes el corazón de una forma grande que lo heredaste de mamá y tampoco lo sabías hasta que te sacaste un electrocardiograma. Pero hay muchas cosas que están determinadas por este ADN, que marcan nuestra forma de ser de hoy en día y lo que somos hoy en día. Somos lo que somos ahorita, tenemos el tamaño y forma y todo lo que tenemos hoy día gracias a este ADN que viene en los genes que a lo largo del tiempo hemos ido expresando nosotros, ¿no? Y ahí la importancia, es ahí que los virus, teniendo poder estas moléculas, tienen información genética, ¿ok? Y por lo mismo que tienen información genética, pueden producir sus propias cápsides, se pueden ensamblar y pueden seguir multiplicándose por allí, por esta importancia del ácido nucleico. Y obviamente que en estos procesos siempre pueden haber mutaciones que pueden, cuando vamos a ver un ratito, que pueden afectar
la proteína o que simplemente no la afectan. Lo que ocurre siempre ocurren. Y si la afectan la mutación, entonces se forma algo diferente. ¿Qué es lo que está pasando con el virus? Uno se asusta ahora y dice, el virus está mutando. Pero eso ya se sabía. Y sobre todo los virus de tipo de ARN tienden a mutar más, ¿no? Lo que pasa es que hay mutaciones que no afectan en sí. Bacán sería que la mutación lo afecte y ya no cause la virulencia que tiene, ¿no? Y cause daño. Pero no, pues las mutaciones son muy variables. Puede suceder, puede haber una variante que no causa daño y que tú nunca te vas a enterar. Porque como ya no te causa daño, tú ni lo sabes. Puede haber una variante que es más agresiva, como se está hablando hoy en día, ¿no? Que la variante inglesa, que la variante africana y qué sé yo, asiática, qué sé yo, que en Perú también, sí, es muy probable que en nuestra población que se ha infectado, ¿no? En casi 6 millones de personas que creo que estoy infectada, y se dice que más, pueden haber, si en estudios moleculares, pueden haber variantes. Y eso pasa con la influenza. Yo me vacuné hace como 8 años de la influenza y siempre me siguió dando la gripe. Me he vacunado hace 3 meses nada menos con la nueva influenza y me ha vuelto a dar la gripe. ¿Por qué? Porque tienen a mutar. Por eso que hay vacunas que se hacen cada rato. Bueno, y ya es una cosa de loco, ¿no? ¿Para qué me vacuno cada año si igual me va a dar enfermedad? Mejor evito enfermarme, mejor no me expongo al aire, al viento que me trae muchos microbios, mantengo una buena higiene, qué sé yo, ¿no? Acá se suele apreciar mejor la ubicación. El ADN se puede replicar, como también se puede transcribir en un ARN, ¿no? Llevando el mensaje, y ese mensaje luego sale al citoplasma, ¿no? Y para meterse dentro de los ribosomas, ¿no? A fin de traducirse y formar una determinada proteína, ¿no? Ese es el flujo de la información genética. Así de variante está hoy en día. ¿Okay? Pero ¿cómo se da esta información genética? En primer lugar, hablemos de la replicación, ¿ya? Acá se pueden mencionar 2 funciones. La replicación es una de ellas y la otra es la traducción. ¿Ok? 2 funciones. Una en la cual formas copias de tu ácido nucleico, se dice replica, no reproduce, porque el ácido nucleico es una molécula para tener células idénticas. ¿Ok? Y la otra es que partes de este ADN, partes, llámese genes, que son porciones de ADN, se expresen para formar una proteína, ¿no? Entonces hablamos de la síntesis proteica o de la replicación. Y vamos a comenzar con la replicación. ¿Bien? Bien. Vayámonos aquí a la izquierda. Yo acá tengo, por ejemplo, una molécula de ADN color azul. Yo sé que aquí hay complementaria de bases. Sé que donde hay adenina, al frente hay timina y viceversa. Sé que donde hay guanina, al frente hay citosinas y viceversa. Eso ya se sabe, ¿no? Por 2 o 3 puentes de hidrógeno según la estabilidad que le tenga la molécula, ¿no? Y la secuencia. Pero llega un momento, ¿no?, en que el ADN, porque se va a duplicar en 2 células hijas y por lo tanto primero se tiene que duplicar el ADN se abre, ¿ok? El ADN se abre. Entonces llega un momento en el cual cada una de estas cadenas se va a abrir, ¿no? Se va a abrir, ¿no? Cada una de las moléculas cadenas. Y aquí están. Y a partir de estas moléculas que se han abierto el ADN, ¿no? A partir de estas moléculas que se han abierto el ADN, va a venir otra enzima que va a comenzar a colocar nucleótidos complementarios a esta. Y va a formar una copia. Y por aquí se va a formar, a partir de este modelo, de la secuencia base que está aquí, esta de acá. ¿Qué? O sea, que esta va a formar su pareja y esta también. Pero como la base que estaba acá era complementaria a la base que estaba acá, ¿no? Obviamente que este complemento de acá va a ser igual que el de acá, y viceversa. Entonces, ¿qué sucede al final? Que se enrollan y se forman estas 2 nuevas hebras, en donde cada una de estas no tiene la misma secuencia que las otras. ¿Qué? La misma secuencia. Y acá vemos lo que se decía Watson y Crick, ¿no? Que el ADN es helicoidal, que el ADN es antiparalelo, porque si esta es la cadena 5, ¿no? Si es la cadena 5, el extremo 5 está acá, ¿no? Y viene así, ¿no? Acá acabará en 3, ¿no? Algo así. Y la otra lo opuesto, ¿no? 3 y acabará en 5. Acá también se visualiza con el color de que el ADN es semiconservativo. La mitad de la molécula se conserva en la original, que sería el azul. La roja en la nueva, ¿sí o no? ¿No? Y esa es la replicación. Entonces, una vez en la célula, dentro de la célula se han duplicado, hay 2 ADNs, ¿no? Inmediatamente la célula luego experimenta la citocinesis y tienes 2 células, se forman los núcleos nuevamente, porque todo pasa dentro del núcleo, ¿no? Y tienes 2 nuevas células hijas. ¿Ok? Pero el detalle está aquí mejor explicado. ¿Ok? Entonces yo tengo acá mi ADN. ¿Ok? Tengo mi ADN. ¿Mm? Y de repente una enzima llamada topoisomerasa, ¿no? Hay una helicasa va a desarrollar el ADN. Lo va a desarrollar. Una topoisomerasa va a bloquear el hecho de que se vuelva a desarrollar, ¿ya? Se desarrolla, está desarrollado.
se abren las cadenas. ¿Ok? Se dedica a esa para comenzar a romper los enlaces para que las cadenas queden separadas. Y la topoisomerasa evita que se desarrolle de nuevo. Entonces yo ya tengo dos cadenas, esta aquí y esta aquí abierta. ¿Ok? Entonces ahí viene la polimerasa, la ADN polimerasa, que es una enzima que va a formar el polímero de ADN, que hace lo que te dije acá, que va colocando, ¿no?, los nucleótidos que luego se unen entre sí para formar la cadena complementaria. Y se comienza a formar la cadena complementaria. Pero acá sucede algo interesante. ¿Ok? Porque esta se llama cadena adelantada o cadena con sentido y esta cadena retrasada o cadena sin sentido. Cuando nosotros leemos en una hoja o en un texto, comenzamos de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, ¿sí o no? Y comenzamos a leer, bla, 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 bla. ¿Te imaginas si tuviéramos que leer al revés, de abajo hacia arriba? Te vas a hacer más lento, ¿sí o no? Eso pasa aquí. Cuando tú acá lees en el sentido de la cadena, vas leyendo, y la cadena nueva va avanzando, y se va enrollando la nueva, ¿no? Mientras acá se va separando. No hay problema. Pero aquí está al revés, la lectura es al revés, porque es una cadena que está en sentido opuesto. Entonces la ADN polimerasa está leyendo al revés. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que si esto fuese así, es así, pero si esto no se mantuviese así, esto se va a leer en un tiempo, se va a formar una nueva copia, pero acá se va a demorar demasiado en formar la copia. Y eso no es bueno para el proceso de replicación. Entonces, ¿qué sucede? ¿No? Que la ADN primasa, ¿no?, coloca un cebador, que es como algo así como un marcador, ¿no?, que se esté aquí, lo coloca a ciertas distancias, a pequeñas distancias. ¿Ya? Lo va colocando a pequeñas distancias. Y ese primer o cebador, ¿no?, va a hacer de que la ADN polimerasa, que está en varios sitios, copie cadenas en pedacitos pequeños. ¿Ya? Para ganar tiempo. Entonces se va leyendo el código, se va leyendo la nueva cadena, se va formando la nueva cadena en pequeños segmentos. Estos fragmentos son llamados fragmentos de Okazaki. Y una vez que se echen varios pequeños segmentos para ganar tiempo, ¿no?, luego viene una ligasa, una ADN ligasa, que los comienza a unir, ¿no?, de la manera que se va formando la nueva cadena. Es como cuando quieres leer al revés, como te dije, ¿no?, de abajo hacia arriba. Tú te demorarías bastante, ¿sí o no? Pero ¿qué pasaría si tú mejor lees cada línea independientemente, ¿no?, al revés? Lees la primera línea, ya, lees la segunda, ya, lees la tercera, ya, lees la cuarta y puedes hacer corrido todo. ¿Se gana tiempo o no? Se gana tiempo. Pero igual siempre va a haber una cadena de lectura rápida y una cadena de lectura lenta, siempre. Pero gracias a estos primers que forman los fragmentos de Okazaki, ¿no?, que son pequeños fragmentos de ADN, ¿no?, espaciados, que luego se unen, se recupera muchísimo tiempo, ¿no? Esto es lo que realmente ocurre siempre. Siempre va a haber una cadena que se lee rápidamente y una que se demora más. Y uno lo puede usar al microscopio como lo está viendo en este esquema. Si ya se forma una cadena acá todavía está que se forma recién. ¿Ya? Entonces, los fragmentos de Okazaki que vienen a hacer sean pequeños fragmentos de la nueva cadena que luego, gracias a una ligasa, ADN ligasa, se van a unir para formar la nueva cadena, ¿no? ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué se llama el fragmento de Okazaki? Porque se está leyendo la cadena en sentido inverso. Por eso se llama la cadena antisentido. Y esta es la cadena con sentido. Eso es la replicación, ¿no? Como les mencioné acá, en la mitosis, por ejemplo, esto ocurre en la fase S, ¿no?, de la interfase, para que finalmente cuando llega la mitosis, profase, metafase, anafase y telofase, en la telofase se evidencie y se separen a ambos lados dos ADNs idénticos, ¿no? Y así tengamos células idénticas con la misma información genética. Bien. ¿Y qué es la síntesis proteica? Esto es más complejo, ¿no? Si bien es cierto, la traducción es la que ocurre en el núcleo, y la traducción en el citoplasma, y estamos hablando del núcleo, ¿no?, es bueno mencionar que es un proceso. Esta es la primera etapa y esta es la segunda etapa, ¿no? ¿Qué sucede con la transcripción? Por ejemplo, yo tengo una cadena, ¿no?, que le llamo, la primera es 5'. Vamos a ponerlo así. ¿Dónde está? 5', ¿no? Y que de repente tiene como bases adenina, guanina, citosina, timina, adenina, guanina, citosina, digamos, ¿ya? Esa es mi cadena. Y viene el extremo 3'.
¿Bien? Y abajo tengo el complemento, la cadena complementaria que es T'. Obviamente que debajo de la adenina va a estar la timina, de la guanina a la citosina, guanina, 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 timina, timina, citosina y guanina. Y ahí está el complemento. ¿Okay? Listo. Ese es mi ADN, ya desarrollado. ¿Okay? Entonces, esta cadena que está acá, esta cadena, la 3'5', la cadena 3'5', esta cadena 3'5', esta de aquí, es la que va a ser usada de molde para yo formar una nueva cadena. Entonces yo agarro esa cadena y formo mi nueva cadena, que obviamente va a comenzar nuevamente con ahora, ¿bien? Va a comenzar con, aquí, va a comenzar con la secuencia, ay caramba, va a comenzar con la secuencia 5', porque es complemento de la 3', ¿no? 5', ¿no? Digamos, y acá coloco adenina, porque es el complemento de esta timina. Luego que coloco guanina, porque es el complemento de esta citosina. Luego, ¿cuál es el complemento de la guanina? Citosina, citosina. Y acá viene la diferencia, ¿ok? A, G, C, C, y frente a la adenina debería haber timinas, pero en lugar de colocar timinas, coloco uracilo. Frente a la adenina, A, G, C, ¿no? Algo así. Y listo. Esa es mi nueva molécula que se ha formado. Como esta es complemento de esta y a la vez complemento de esta, quiere decir que esta de aquí, ¿no? Ay, quiere decir que estas dos de acá son idénticas. Y mírala pues, AA, GG, CC, 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 solo que en lugar de timinas ha cambiado a uracilos. Ahí está el cambio real. Solo que esta nueva molécula tiene como nombre ARN. ¿Sí o no? Es el ARN. Una vez viene el chiste de Mafalda, no sé si ustedes han leído Mafalda, alguna vez lo han leído, no han visto en programas, no sé. Se ve que Mafaldita le pregunta a Felipito, ¿no? Le dice, no encuentro el sentido de la vida, le dice, ¿no? Y así toda pensativa como es filosófica ella, y Felipito le responde, ¿cómo que no? Y le dice así, algo maravilloso, ¿cómo que no la vida no tiene sentido? Sí tiene sentido. Y le dice, ¿y es 5'? No, 3'. 5', 3'. Y claro, pues, porque aquí está la información. En el extremo 5', 3, porque nosotros lo leemos de izquierda a derecha. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante es esto. Entonces, acá está. Tenemos el ADN, y en este caso, esto ocurre para un gen, o sea, no es para todo el ADN. Un pedazo de ADN, digamos que este es un gen. Un pedazo del ADN es un gen. Un gen se quiere expresar, quiere formar una proteína. Entonces, se abre la cadena. Ya te dije que la cadena 5', 3, o mejor dicho, la 3, 5, es la que sigue de molde para que tú formes una 5, 3, como está acá, ¿no? Y se va formando. Eso es lo que se conoce como transcripción. ¿Quién forma la cadena de ARN? Una ARN polimerasa, pues. Y usa solamente una cadena, que es la llamada cadena molde, ¿no? Que es la de 3, 5, ¿no? Siempre la de 3, 5. Tú formas una 5, 3. Listo. Una vez que esto se ha formado, dentro del núcleo tiene que salir al citoplasma. Yo te comento una cosa. Cuando se descubrió la secuencia del genoma humano, se comprobó que realmente, ¿no? A nivel de porcentajes, una pequeña cantidad de este ADN, un pequeño porcentaje de este ADN, ¿no? Que iba entre 3 a 5%, era realmente la parte importante. O sea, decía, ¿y todo demás para qué sirve? Se entendió que estos genes, esta parte codificante, esta parte importante de todo el ADN que tenemos en esta célula, no está pegadita, pues, está separada, un poco por aquí, un poco por acá, están separadas, ¿no? Están aislados con zonas no codificantes.
¿Y esto por qué? Porque si hay un daño que cae sobre el ADN, la probabilidad de que el daño no afecte las zonas codificantes se reduce. Porque si todo esto fuera una zona importante, ¿no? Si todo el ADN estuviera juntito, la zona codificante, cualquier daño que caiga aquí sí o sí va a causar una mutación. En cambio, al estar separado, ¿no? Las mutaciones que siempre van a caer, ¿no? Disminuirían en cuanto a probabilidades. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando uno copia el ARN mensajero, el ARN, a partir del ADN, copia también estas partes que no sirven, estas partes que no codifican nada. ¿Okay? Entonces, como un datito adicional. Entonces, hay partes que sí sirven, llamada intrón, y partes que no, ¿no? Y acá está este pedacito, y una parte que sí sirve, la parte que codifica, que se llama exón. Y seguía de una parte que no sirve, que se llama intrón. Seguía de una parte que sí sirve, llamada exón. ¿Okay? Entonces, acá se copia todo. ¿Okay? Entonces, este ARN que se ha formado tiene partes que codifican, que son los exones, y una parte que no codifica, que son los intrones. Entonces, antes de salir el núcleo, como que este ARN madura, y toda la parte de intrones, que son las partes que no codifican, son removidos. Es decir, hay cortes, corte, se bota y empalma nuevamente el ARN. Corta y se empalma. Y obviamente que hay enzimas que hacen eso. De tal manera que al último queda un ARN más chiquitito, pero formado de puros exones, de puras partes codificantes. ¿Ok? Y ese ARN recién es allí que se le llama ARN mensajero. ¿Ok? Ahí recién se le suele llamar ARN mensajero, que es el que sale al citoplasma. Ese mecanismo de corte y empalmes se llama splicing, ¿no? Se escribe splicing, ¿no? Cortes y empalmes. ¿Ok? Entonces ya, una vez que el ARN 100% codificante sale, porque se supone que va a cumplir una función, no va a estar guardado en el núcleo evitando que sufran mutaciones, no, ya sale a sintetizarse, se mete dentro del ribosoma. Aquí. Se mete entre las unidades mayor y menor, que es armado justamente para este propósito. Entonces, en este ARN mensajero ya está todo codificante, está toda la secuencia de bases que te dan un mensaje. Y el mensaje se da cada 3 letras. ¿Y esto por qué? Vayámonos por aquí. Cuando se quiso buscar la relación que existía entre 4 bases importantes, ¿no? Que eran las 4 bases conocidas eran la adenina, guanina, citosina y uracilo, ¿no? Y se quiso buscar una relación con los, digamos, con los 20 aminoácidos que existían, los 20 aminoácidos que existían, que eran diferentes, ¿no? En las proteínas. Decía, ¿qué relación hay entre esto de acá y esto de acá? ¿No? ¿Cuál es la relación? 4-1. Ya. Decía, supongamos que cada base es independiente, cada base forma un aminoácido, 4 a la 1. Pucha, 4 aminoácidos, pero hay 20. ¿Qué pasaría si lo cogemos de 2 en 2? A con A, A con G, A con C, A con U, y viceversa. Ya, o sea, 4 al cuadrado. Pucha, 16 combinaciones, no alcanzan, sobran aminoácidos. ¿Y qué pasaría si lo cogemos, ¿no? Las 4 bases, ¿no? Las 4 bases, ¿qué pasaría si las cogemos ¿no? Las cogemos de 3 en 3, 4 al cubo, ¿no? Y ahí se dijeron, 4 al cubo, o sea, esto nos da 64 combinaciones, ¿no? 64 combinaciones. Listo. Ya. Y ahí están. Así sí, habría relación entre esto, entre los ARNs y las proteínas. Sí es posible. Y mira, y se comprobó. Entonces se sabe que hoy día el código genético es universal, funciona para cualquier ser viviente, ¿ok? Único pluricelular. ¿Qué se comprobó? Que el ADN de los 64 combinaciones tenía 3 combinaciones que no codificaban aminoácidos. Es decir, que en esa secuencia del ARN que estamos leyendo, ¿no? En esa secuencia que va de 5', A, G, G, C, 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 G, perdón, U, A, U, C, G, C, G, U, A, U, esa secuencia de bases hidrogenadas, ¿no? Del ARN, ¿no? Se lee de 3 en 3, porque así está establecido el código genético. Entonces yo diría, ok, bien, entonces, si es así,
este es un vocablo de código, ¿no? Este es un vocablo de código. ¿No? Esta primera secuencia es un vocablo de código, y eso se llama codón. Estas otras tres es el otro codón. Estas otras tres es el otro codón, ¿no? Estas tres de acá es el otro codón, y así, ¿no? Entonces, de acuerdo a este codón, yo digo, a ver, AGG, digamos, ¿ah? AGG. AGG es arginina. Entonces, en la medida que se lee este mensaje, que se coloca a cambio? La arginina. ¿Sí? El siguiente mensaje que es CGG. CGG está por aquí. CGG. Otra es arginina. Y pasa. Porque quien determina la secuencia de aminoácidos y el número de aminoácidos que va a formar la proteína es el gen, cuya información ha pasado al ARN mensajero. ¿Pero qué se supo después? Se supo que siempre había un aminoácido de inicio, que era el AUG. Por lo tanto, aquí, ¿no? Aquí tenía que ser uracilo, ¿no? Aquí tenía que ser uracilo, ¿no? Entonces siempre comenzaba con ¿no? Comenzaba la secuencia del codón, siempre iba a comenzar con un AUG, ¿no? Un AUG, que era el codón de inicio. Y por lo tanto siempre el primer aminoácido era la metionina. Y así venía un codón, venía otro codón, ¿no? Y varios codones, hasta que en un momento determinado aparecía cualquiera de estos tres, ¿no? O aparecía el UAA, ¿no? O aparecía, por ejemplo, ¿no? Podía aparecer en un momento determinado el UAA o el UAG o el UGA. Aparecía cualquier de estos tres y todo se acaba, se termina la secuencia. Ya no había que codificar porque estos no codifican y se desarma, el ARN ya deja de ser leído, se desarma el ribosoma y la proteína lista quedaba hechecita para cumplir con su función. ¿Okay? Entonces, así se hace, así sucede. Y también se dijo que el código genético, además de ser universal y tener 64 combinaciones y 3 ser de término, es decir, hay solamente 61 codones que codifican aminoácidos, se vio de que, y se dijo que el ADN podía ser el ADN, un ADN degenerado, pero no imperfecto. ¿Por qué es degenerado? Por ejemplo, vemos que acá la prolina no tiene, puede ser la prolina puede ser codificada por 4 aminoácidos. El CCU, CCC, CCA, CCG. Cualquiera de los 4 codifica la prolina, ¿no? Por ejemplo, la serina, ¿no? La serina, que es uno de los casos más raros, la serina podía ser codificada por estos 4 codones y a su vez por estos 2. O sea, 6 codones codifican a la serina. Por eso se llamó degenerado. Pero ¿por qué si es perfecto? Porque si este codón, si estos varios codones codifican a la serina, solamente lo harán a la serina. Cada uno codificará a la serina. Cada uno codificará a la serina, no a otro aminoácido. ¿Ok? Y eso lo hacía interesante, pues. Entonces, hoy sabemos, y lo mencioné hace un rato, ¿no? Con el virus, decía, ¿no? Porque el virus a veces dice, yo decía, hay virus que pueden haber mutado y que ni siquiera se nota. Claro, porque si el virus tenía en esta secuencia UCU y hubo una mutación y cambió el uracilo por la guanina, como acá, ¿no? Es una mutación de UCU, cambió a UCG, no se afecta el producto, ¿sí o no? Porque sigue codificando la serina, pero hubo mutación. ¿Se dan cuenta? Entonces, el único aminoácido que tiene solamente un codón es la metionina, que es justamente el codón de inicio y el aminoácido de inicio respectivo. Entonces, volviendo aquí, nuevamente. ¿Quién lee? ¿Quién lee? Ya, el ARN se coloca dentro del ribosoma. Ya, pero ¿quién lo lee? Sabemos que el ribosoma tenía ARN ribosómico. Sabemos que este es el ARN mensajero. Entonces, ahí viene la otra variante, que es el ARN de transferencia. Los ARN de transferencia son estas estructuras que tienen una forma de crucecitas, con bracitos, ¿ya? Que un extremo del brazo tiene 3 bases. Es ARN, o sea que no hay timinas, hay uracilos también. Tiene 3 bases. Entonces, si cada triplete de bases que está aquí en el ARN se llama codón, en el ARN mensajero, en el ARN de transferencia se llama anticodón. Y el anticodón tiene que ser complementario al codón. Por ejemplo, si yo tengo, ¿no? Si yo tengo en mi ARN, ¿no? Digamos, en mi ARN mensajero, que es 5', y tengo, por ejemplo, yo sé que el inicio siempre va a ser el aminoácido, ¿no? AUG, y tengo el
tengo el CCA y tengo el CGU y así, ¿ok? ¿No? Yo sé que este es un ARN mensajero, ¿sí o no? ¿No? Yo sé que es un ARN mensajero. Entonces, el anticodón, ¿no? El anticodón, para este codón, tiene que ser, sí o sí, ¿no? El anticodón para este codón tendría que ser, por ejemplo, el AUC. Ese es el anticodón. ¿Ok? Y como esto es lo que codifica, este es el codón, ¿no? Ese es el codón, ¿ok? Ese es el codón. Entonces, ¿qué sé? ¿Qué sé? Que para este codón, ¿no? El ¿cómo se llama? Para este codón, el aminoácido que se codifica es la metionina. Entonces, en el ARN de referencia, ¿no? Lleva aquí, en base a este anticodón, lleva aquí a un aminoácido, ¿m? Respectivo, que en este caso se llamará metionina. ¿No? La metionina. En base al codón. Porque yo sé que el AUG, ¿no? El AUG es metionina. Entonces, el ARN de transferencia tiene que llevar como en anticodón al AUC, que es el complemento, perdón, al U, no es aquí me equivoqué, sería al U, A, C, ¿no? El complemento. Ese es el anticodón. Codón de inicio, anticodón de inicio. Y de acuerdo a este codón, es que va el aminoácido. Entonces, si hay 20 aminoácidos diferentes que forman a las proteínas, tienen que haber también 20 tipos diferentes de ARN de transferencia, ¿sí o no? Para que, según su anticodón, que corresponde a un codón, que es lo que interesa, vaya un aminoácido aquí. Entonces, ¿qué pasa? Hay varios dando vueltas, ¿no? Viene uno, se mete, no encaja, sale, viene otro, se mete, no empalma, complementariamente se va, pero de repente viene uno, como llegó acá ¿no? Que codificaba la glicina y dejó el aminoácido glicina, y se va, pero ya no tiene glicina, sí, pues se va el citosol a atrapar a otra glicina, ¿no? Que ha venido de la alimentación que tenemos, de la digestión, la atrapa para volver a regresar. Así es el caso que así los aminoácidos que se van quedando se van uniendo por enlaces peptídicos y van formando la nueva proteína, ¿no? Y tú vas avanzando con los codones de lectura. Entonces, así viene la cisteína, encaja y deja los aminoácidos, se va a buscar otro, ¿no? Para volver a regresar, viene la tirosina y así. ¿Y hasta cuándo se va a seguir leyendo? Hasta cuando aparezca una de las señales de término. ¿Mm? Aparece una de las de término, ya ni cómo colocar, los demás se van, se desarma el ribosoma y el ARN se va y no pasa degradado y la proteína ya quedó formada. Entonces, esta es la traducción. Como dije, si bien es cierto que la traducción ocurre en el citosol, es parte subsecuente de la transcripción, ¿no? Y así formamos proteínas. Y hay un dato interesante, que la proteína que se forma todavía no cumple su función. Esta formación de proteínas, que donde está la secuencia y el número de aminoácidos, pueden ser 1000, 2000, 3000, 5000 aminoácidos, puede haber un aminoácido que se repita o no se repita, eso lo determina el gen, no la información genética que está acá. Esta proteína está formando lo que se conoce como su estructura primaria o nivel primario, ¿no? Ahí no hace nada. Luego esta proteína cumple lo que se conoce como digamos, plegamiento, se pliega, se reduce en tamaño, la hoja plegada, o forma la llamada alfa hélice, ¿no? Era el nivel secundario. Y aún así, obviamente que acá hay enlaces que se están, ¿no? Que se dan entre los aminoácidos para que se dé esta forma de resorte, pero aún así, en este nivel secundario, las proteínas todavía no funcionan. Tienen que pasar a un nivel terciario. Y en el nivel terciario hay dos variantes, que la proteína se enrolla tanto, ¿no? Y aquí en la forma globular, se empaqueta tanto porque son bien complejas, la forma globular, o forman la llamada fibras, como no las carnes, ¿no? Entonces ahí está de forma fibrosa. Fibrosis globular. Ese es el nivel terciario, ¿ya? O estructura terciaria. Y aquí ellas son biológicamente activas, aquí ya pueden funcionar, aquí ya cumplen con sus funciones, sea de hormonas, sea de enzimas, sea como queratina, sea de contracción como la actina, miosina, tropomiosina, es decir, sumen sus funciones. Pero por si acaso hay un nivel cuaternario, en donde varias proteínas se unen,
como por ejemplo podría ser este anticuerpo, ¿no? Que hay dos proteínas allí, de cadena larga, dos de cadena pesada, y se unen para formar un complejo. Entonces, a esto se llama nivel cuaternario, ¿no? Pero generalmente en nivel terciario las proteínas ya son biológicamente activas. Entonces, no solamente porque se forma una proteína, esta proteína ya va a cumplir su función inmediatamente, no. ¿Ok? No. Sí, el ARN Mirela tiene siempre la versión 5'3. ¿Por qué? Porque tú has cogido de molde la 3'5. Por lo tanto, como es complementaria y es antiparalelo, porque eso se mantiene, es 5'3. No, por eso que el sentido de la vida, realmente la cadena 5'3 del ADN es la que lleva el mensaje. Solo que tienes que cambiar las timinas por uracilos, ¿no? Porque el ARN es eso. El ARN es igualita a la cadena 5'3 del ADN, solo que reemplazó timinas por uracilos. Y obviamente que a nivel de nucleótidos, ¿no? La desoxirribosa se convirtió en ribosa, ¿no? Ha habido oxigenaciones aquí. ¿Bien? Preguntas. ¿Alguna pregunta? Nos sobra tiempo. Mientras tanto le pongo las claves. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Practico preguntas. Tenemos todavía 6 minutos, 5 o 6 minutos. Los escucho. ¿Les quedó claro? La replicación la vemos en la mitosis, ¿no? Que es una división para formar más crecimiento o para reparar células, ¿no? O formar células hijas. Y la transcripción y traducción es para formar proteínas. Es cuando un gen se activa para alguna circunstancia. Porque de repente hay que formar una proteína de reserva, porque de repente toca el momento de formar una toxina, o hay que formar una hormona, en fin, ¿no? Entonces ahí se activa el gen y por lo tanto será transcripción y traducción finalmente para que se pueda formar la proteína que se requiere. Y por eso que ustedes se han dado cuenta, ¿no? La importancia de consumir proteínas, porque necesitamos tener los aminoácidos. Si bien es cierto, hay 20 aminoácidos diferentes, a nuestra edad de adultos producimos 12 en el cuerpo. Podemos sintetizar 2 aminoácidos. 8 tienen que venir sí o sí con los alimentos. Entonces, si nuestra alimentación es muy baja en proteínas o no tenemos las proteínas o no comemos proteínas, ¿no? Entonces, no, cuando un gen se active para crecer, para formar hormonas, inclusive la insulina, de repente por esa mala alimentación no tenemos aminoácidos en el citosol. Entonces los ARN de transferencia de dónde van a coger para formar, ¿no? La proteína. Simplemente la proteína no se forma. Y si no hay proteína formada, digamos, no hay insulinas, digamos, no hay anticuerpos, ¿qué pasa? Te enfermas, te mueres, ¿sí o no? ¿Mm? Por ahí va la cosa. Preguntas, chicos. ¿Hay una pregunta? ¿Les quedó claro entonces? Respondan. ¿No hay ninguna pregunta? Entonces, asumo que todos les quedó... tengan alguna pregunta. Dice, ¿puede volver a explicar sobre las proteínas primeras, secundarias? Sí, te digo que la proteína cuando recién se forma una proteína, ¿no? Cuando recién se forma una proteína, como la que está acá,
¿no? Se van uniendo los aminoácidos, se forma una proteína. Cuando se acaba el mensaje, la proteína ya quedó formada, ¿sí o no? Pero esta proteína, tal cual se ha formado, tiene lo que se conoce como la estructura primaria o está en nivel primario, y así la proteína no puede cumplir con su función, ¿no? No es funcional todavía. Entonces la proteína tiene que experimentar cambios, o bien la llamada hoja plegada, ¿no? Como una hoja que se dobla y reduce su tamaño, porque son muy grandes, o bien como una alfa hélice, como si fuera un resorte. Esa es la estructura secundaria o nivel secundario, previo para pasar al nivel terciario. En el nivel terciario se enrollan tanto porque son bien complejas, son bien grandes, ¿no? Se enrollan y forman la estructura globular o la fibrilar, fibrosa, globular o fibrosa, así son las proteínas. Y recién es en este nivel terciario o estructura terciaria que las proteínas ya tienen actividad biológica, porque ya se han compactado, ya pueden funcionar, ¿no? De acuerdo a lo que requieren. Pero hay un caso excepcional de algunos casos en los cuales una proteína tiene que ser formada por varias proteínas, ¿no? Que se ensamblan para recién cumplir con la función. Por ejemplo, en este caso, la de defensa, ¿no? Como anticuerpo. Y este es el nivel cuaternario. Pero realmente es el nivel terciario que todas las proteínas adquieren su actividad biológica. ¿Ok? Bien, hay una pregunta adicional que habla sobre los glioxisomas. ¿Quién recuerda qué es un glioxisoma? ¿Mm? Los glioxisomas, dice ahí, son tipo de peróxidos. No, el peróxido es una enzima, ¿ya? El glioxisoma es un orgánulo membranoso, ¿no? Que se suele encontrar en las células vegetales, ¿no? Donde, por ejemplo, las semillas, por ejemplo, cuando almacenan lípidos, es allí en estos glioxisomas, ¿ok? O también se pueden encontrar inclusive en algunos tipos ¿cómo se llaman estos? De hongos, ¿ok? En cambio, el peróxido es una enzima, ¿no? Y la otra pregunta que me hacen por allí, ¿no? Es qué es la pectina, ¿no? A ver, son un tipo de polisacarios variables, es decir, heteropolisacarios, ¿no? Son polímeros ácidos y neutros que son muy ramificados, ¿no? En el almidón está la pectina, la amilopectina, por ejemplo, ¿no? Este es un polisacario, ¿ok? Es un polisacario. Bien, estamos a un minuto para terminar. ¿Una última pregunta? Sí, que las proteínas integrales son las que están atravesando, están dentro de la bicapa, ¿ya? Pueden inclusive ser canales, pueden ser proteínas transportadoras, y las periféricas, como su nombre indica, son las que están en la parte externa, en la periferia. Bien, bien chicos, me están avisando que ya tenemos que retirarnos. Les agradezco, nos estamos viendo la próxima semana, si no hay más nada que decir. Espero que les haya gustado el tema, ¿no? Porque es muy bonito y de eso dependemos nosotros, ¿no? Acuérdense, éramos un cigoto, por información genética, y ahora somos lo que somos. Bien, Sheila, gracias a ti. Bien, chicos, muy buenas tardes, muy buenos días y cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana.